lo que dice él es cierto, la Edad Media no hablaba con el Renacimiento, pero tampoco puedes escribir una novela con el lenguaje de la Edad Media. De hecho nos lo dijo Fortea, era el traductor, ¿no? Incluso pensaba... No, a la hora de explicarlo, tú puedes explicar con el lenguaje actual del siglo XXI pensamientos del siglo XI. Lo puedes explicar perfectamente. Otra cosa no es cómo hable, sino cómo piensa. Es decir, la reacción de un señor en el siglo XI no es la misma que la de un señor en el siglo VI, porque su ambiente es completamente distinto. Él ha mamado otro tipo de cultura, otra ideología, otras formas de vivir. Sí, pero hay por ejemplo, en esa línea de pensamiento hay un caso paradigmático por ejemplo, de la novela de Negrete, de Salamina. Hay dos o tres acontecimientos que son históricos, o por lo menos constatables en fuentes históricas, y sin embargo resultan de lo más inverosímiles. Y es más, la gente le acusa de fantasía, precisamente. Pero él hace lo que ha dicho, él es lo que busca. A lo mejor un ejemplo bueno sería la batalla de Maratón cuando deslumbra el sol, ¿no?, a los persas. Él lo que hace es, piensa, ¿esto cómo pudo ser así? Pues a lo mejor fue porque resulta que en ese momento salió el sol y los griegos ya lo tenían pensado, y fíjate que justo les deslumbró y utilizaron el... Es verosímil porque es plausible. Aunque no esté documentado históricamente, pero si es plausible, es verosímil, yo entiendo, vamos. Hay un detalle, ya que lo comentas, en esta novela. Hay un intento de asesinato del duque Claudio, que es un duque en la época ya que Recaredo es el rey, del duque de Lusitania y del obispo. Esto está narrado por los cronistas de la época, ¿no? Entonces, en un momento determinado, el que tenía que dar el golpe mortal no lo hace. Y cuentan las crónicas que después, arrepentido, va a confesar al obispo católico que es que el brazo de Dios le paró la espalda. Evidentemente, esto desde el punto de vista real, pues científico no lo vas a creer. ¿Vale? ¿Qué es lo que analizas cuando sucedió esto? En las circunstancias que sucedió, y te das cuenta que sucedió en el mes de febrero o marzo, con unas heladas de 3 pares de narices, y que lo más probable es que la espada no le salió de la vaina. Vamos, es pura lógica. Bueno, no digo que fuera así, pero es lógico pensar que pudiera suceder una cosa así, porque sucedía. Es decir, que la espada se quedara pegada a la vaina cuando había heladas. Entonces, que lo interpretara que había sido Dios que había frenado su mano cuando le iba a pegar el tajo. De acuerdo, así nos lo han vendido. Pero hombre, parémonos un poquito a pensar en las circunstancias en que se producen los hechos y veamos más posibilidades, ¿no? Yo tenía una pregunta también para los tres. Los tres habéis escrito novela ambientada en época medieval en España, lo cual no es, creo yo, demasiado habitual, para nuestra desgracia. ¿Habéis encontrado, pues, estudiando para estas novelas, investigando y tal, otros acontecimientos y demás que os den pie para afrontar nuevas novelas también medievales y también en España? ¿O tenéis proyectos parecidos? ¿Habéis descubierto cosas que joder, qué buena pinta o qué buena materia hay aquí para temas que nos han tratado mucho? Sí, pero se lo guardan, claro. Está haciendo una pregunta ahí a la línea de flotación. A lo mejor algunos los han descartado. Bueno, la pregunta solo es si lo habéis encontrado. Un sí o un no sería... Guillermo, antes de nacer el personaje, está viendo en este momento nuestra editora común, Berenice Galá, está viendo una obra mía que seguramente va a ser mi próxima obra, cuyo título no voy a dar, que trata de un personaje ruso de finales del siglo XIX, comienzos del XX, que era homosexual, un hombre de una importancia para el arte extraordinaria. Yo, que es un colectivo, tengo muchísimos amigos y que me encantan todos ellos, como la inmensa mayoría, me he tenido que meter en la piel de este hombre y ha sido muy gratificante. Es que he llegado a convencerme de que, no que fuera yo homosexual, sino a ver su punto de vista perfectamente, ¿no? de entenderlo, ¿no? Y es que me he metido, estuve completamente en el personaje. Es un personaje que era una persona que murió en Venecia, y es un hombre que tuvo mucho que ver con los ballets rusos, ya no digo más. Te metes en la piel del personaje. Yo sí, a mí me ha pasado, escribiendo Caballero del Alba, encontré un personaje español sobre el que no se ha escrito y sobre el que se conoce muy poco, justamente olvidado por la historia. Y la novela que estoy escribiendo ahora es precisamente, y otra cosa que me ha pasado también, es en el proceso de documentación,
encontrar de repente una historia que tampoco conocía y ser tan atractiva que inventarme una subtrama y tenerla que incluir porque si no me quedaba tranquilo. O sea, que sí, pero he dicho más. Sí, yo estoy dando vueltas a una historia del siglo XVIII, pero bueno, aparte de eso, en esta propia novela hay 2 o 3 o 4 elementos que dan para escribir novelas distintas. Y bueno, tampoco descarto escribir trilogía con esto, pero con tranquilidad. Y volviendo al sexo. ¿Cómo que volviendo? Si no te has ido de ahí. Estoy pensando, ¿no? Sí. No, ¿por qué resulta que los grandes clásicos de la literatura histórica, de la novela histórica, suelen tener bastantes situaciones sexuales, más o menos explícitas, y sin embargo en la novela actual no es algo que destaque, no se da? No por oleadas, son pequeñas rachas, encuentro yo. El sexo estuvo muy de moda. Mira, te voy a poner el ejemplo de Dinamarca, por ejemplo, que mi mujer es danesa, yo tengo una casa allí, vivo mucho con ella. En Dinamarca la explosión del sexo fue pues, en los años 60, creo. Estaba todo lleno de revistas pornográficas y de espectáculos en vivo, de sexo, lo que te dé la gana. Claro, los españoles llevamos allí un poco más alucinados. ¿Qué pasa? Que entonces se dieron cuenta de que eso hacía falta un poquito para al subnormal no es que sea subnormal el que se dedica a estas cosas, por supuesto que no, cada cual es libre, pero sí un poquito retorcidillo para darle ahí, y con eso disminuyeron los crímenes sexuales, con eso nada más. Y sin embargo, poco a poco la gente se fue cansando y ahora vas a Dinamarca y no encuentras una revista pornográfica por ningún lado. Pero es un elemento narrativo de primer orden. Sí, no lo es, pero volverá otra vez seguramente. Si en España estamos retrasados en ese aspecto con respecto a los nórdicos. Nosotros vimos la oleada con la democracia de los espíritus, de estas cosas. Creo que está usado, le he pedido que baje. Es mío, me parece, ¿no? He podido ya saltar, pienso yo, no sé si me equivoco, en ese sentido. Ahora, vender siempre vende porque el sexo es connato a la naturaleza humana, ¿no? Y eso no morirá nunca. Y es tan antiguo como la humanidad y siempre tiene impuestos. Y hay que saber escribirlo también. Yo pienso que lo importante cuando hablamos de sexo es hacerlo con finura, con delicadeza, ¿sí? Porque el órgano más femenino y el masculino tienen 1000 denominaciones sin hablar gráficamente de ello, ¿no? Y que pienso que más o menos como lo hacemos nosotros. Eran gráficamente bastante explícitos los clásicos. O sea, a mí no me gusta ser muy explícito, es que incluso pero sí me Guattari, gusta que era bastante... un lenguaje que sea muy sensual, que halaga a la mujer sobre todo, que lógicamente lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, pues pintarla bien. Yo soy muy feminista, no puedo evitarlo. Soy de los que piensan de verdad que la mujer es un escalón adelantado a nosotros en la escala ecológica. Es tan inteligente, tan sensible, más trabajadora, sufre mejor los avatares de la vida, y encima tiene la inmensa potencialidad de ser madre. O sea que estamos nosotros, yo me siento disminuido cuando encuentro una mujer como Dios manda, que afortunadamente es la mayoría, ¿no? Dicho esto, pues me gusta hablar del tema y dar un puntillo sensual, pero sin decir ordinariedad. Eso es que no te has encontrado con hombres como Dios manda. No digo este agua lo beberé, pero... O sea, tú eres de los que te encuentras mejor entre mujeres que entre hombres. Exactamente, sí. Yo también. Sin ningún problema. También me reconozco. Yo en un mundo de hombres me pegaba un tiro ya, punto. No podría vivir si no hubiera mujeres. Soy un hombre de hombres solo. Me tiraba por un barranco ahora de... Es curioso, pero es curioso es que el hombre yo noto que no ha evolucionado. Es decir, está encerrado en un mundo suyo, quizás por tradición, por educación, por influencia religiosa, por un porrón de aspectos, de la cual la mujer está totalmente desinhibida y cada día más. Las hemos tenido engañadas siglos y siglos y siglos. Hemos tenido sometidas. Convencidas, no iban a la universidad, que han ido a las aulas, pero ahora son ya cirujanas, pilotos de aviación, abogadas, alcaldes y todo, y en los gobiernos que funcionan, la mayoría son mujeres ya. O sea, que es que son... Vale, mira, no van a dejar nada más que el pico y la pala, para no mucho tardar, y la marinería de los barcos, están ahí, y las minas, nada más, el resto va a pasar para ella. Era así. Sí, pero volvamos al sexo. Me encanta, yo no vamos a ver.
Yo sí, es que es con natural, igual que la guerra es con natural a la historia y al final acaba escribiendo sobre guerra. El sexo es con natural también. Yo creo que el problema es saberlo contar de forma elegante. No quedarte corto y mojigato y no escribir tampoco pornografía vulgar. Antes, es difícil, da un poco de miedo meterse ahí. Antes tú has comentado que ahora, que con este libro te has atrevido. Pues no es una cuestión más de técnica narrativa y de no ser novato en cuestión de eso ya escribir. Es una cuestión subjetiva mía. Yo, la primera novela que escribí no había en absoluto nada de sexo. En El Caballero del Alba poco podía haber porque el muchacho no podía ser infiel y está escrito en primera persona, entonces poco erotismo podía haber. ¿Qué pasa? Que yo no tenía ahí contenido, yo también tengo mis necesidades, ¿no? Entonces aquí narrativas. Y aquí veces, en la que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, hay mucho más. Problema, saber contarlo, saber darle otro enfoque, saber conjugar los elementos estos sensuales de una forma elegante, sin caer en la vulgaridad. Si tienes varias escenas sexuales en una novela, ¿cómo no te repites? Porque claro, ¿qué cambio de postura de nada más? Pero eso es como las lágrimas y como la sangre, o sea, todo hay que contarlo. El rey del tema, Los clichés yo creo que dependen sobre ti en las escenas sexuales. A mí me gusta adentrarme y probar una cosa. Nabokov es el en las escenas, Para mí Nabokov es el rey. Vladimir es el rey de la descripción sexual para mi modo de ver. Y en esta última novela que os he hablado, que todavía es inédita, sale Sergei Nabokov, que es el hermano de Vladimir, que era homosexual, y Vladimir lo leyó desde pequeñito. Es más, puso el libro, fíjate qué burrada, el diario de Sergei Nabokov, con 14 años que era homosexual, su hermano se lo da al padre, con lo cual lo machacó la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues, si tú describes el amor entre hombres, o el normal que digo yo, no que sea normal el otro, pero este es un poquitín sí tiene de anormal, en el sentido de que, bueno, estamos empleando pues un recipiente, o sea, lo que no cabe ninguna duda es que el recipiente de la mujer, la vagina, está hecha para contener el falo. Es una cosa, yo como anatomista te lo digo, que eso es lo normal, mientras que la ampolla rectal normalmente se emplea para salir, no para entrar. No, primero para apoyar las heces y luego para exonerarlas. Hablando siempre con el término financiero. No es normal, yo no lo estoy juzgando, que se emplee. ¿Qué pasa? La flora bacteriana del recto es distinta de la de la vagina y se producen infecciones. Yo estoy harto de operar hemorroides, fístulas de ano, abscesos anales en homosexuales. Que tienen este problema, que no es problema, porque ellos son felices. No es problema, ellos son felices. Pero entre otras cosas porque están hechos así. Para mí un homosexual es una persona que Dios ha puesto en el cuerpo de una mujer por darse el gusto. No sé cómo explicarme. O sea que es una cosa muy curiosa. Luego no es normal, pero tampoco es normal. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Ahora, si lo describe normal, sin emplear, el ano tiene 1000 denominaciones. En fin, que yo empleo sin decir ano, que es una palabra un poquitín fuerte, ¿no? Bien decía yo que empezábamos en novela histórica y a ser donde acabábamos. Falta. Pero es muy interesante este aspecto, tratado y situado en la época en que está situado, porque la homosexualidad en sí se comienza ahora, y no en todos los sitios, en muy pocos lugares se comienza. Aquí describo cómo empalan a un homosexual antiguamente era una desviación como echando a un niño y automáticamente lo trincan y lo empalan. Es lo que funcionaba entonces. Nadie se rasga las vestiduras. Claro, sin embargo, no estamos hablando de épocas, estamos hablando de culturas. De qué locura, ¿no? Perdón. Que no estamos hablando de épocas, estamos hablando de culturas. No, está claro. De todas formas, no es cuestión a la época. No, pero esto era allí porque en Grecia, antes de eso, claro, estaba correctamente visto y no tenía ningún problema. Falta la visión de Guillermo. Yo sí, en la primera sí tenía, ahora recordando sí tenía escenas de sexo. En mi primera novela. No, es curioso, pero es que esta época además es muy propicia, es decir, la mentalidad es absolutamente distinta a la que tenemos ahora. Y aquí hay dos referencias, aparte, lógicamente, de escenas sexuales. A mí la carne siempre me ha gustado el punto, ni demasiado cruda, ni demasiado de mi pasada, ¿no? Pero aquí hay dos referencias literarias importantes, que son el Satiricón de Petronio y el Asno de Oro de Apuleyo.
y son dos obras con una carga sexual clásica, muy fuerte. Una más pasada y otra más suave, digamos. Pero es que... ¿Cuál es la suave?